Hace unos 4 años estuve haciendo un estudio a través de YouVersion, que es un aplicativo que tienen en su teléfono, y era sobre el libro de Eclesiastés, y el maestro era un señor Chris Langham. Al final del estudio me di cuenta que él tenía otra página web y un aplicativo para el teléfono, en el cual procuraban dar una enseñanza, una introducción a cada capítulo de la Biblia. Y yo fui ahí y empecé, y como digo, ya van 3 o 4 años que voy haciendo esto. Y en medio de eso, en una ocasión, yo le escribí un email y eso empezó una comunicación entre nosotros. Y el año pasado le dije, me encantaría empezar el año 2017 teniéndote aquí en la iglesia para que la gente pudiera encontrar una ayuda para ayudarles a leer su Biblia y hacerse el hábito de leer cada día la Biblia. Y él aceptó la invitación y está aquí con nosotros esta semana. Él habla inglés, pero va a predicar en español. Así que toda la oración de la semana ojalá que dé resultado. Así que le voy a pedir a él que venga y yo me voy a quedar a un lado por si acaso necesite una ayuda. Pero un fuerte aplauso para Chris Langham. Like a rock star, man. I have a theme song. Tengo un tema. Ok, yo hablo poquito de español. Solamente poquito. Entonces necesito traductor. Pero su pastor me dio una Biblia en español. Y yo digo, puedo traer. Ok. Abren sus Biblias, por favor. A Romanos. Capítulo 10. Y también en un momento estaremos en Nehemías. Pero primero en Romanos, por favor. ¿Entiendes mi español? Por favor. Oh. 5 años en la escuela, no por nada. Gracias a Dios. Ok, Romanos, capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Oramos. Padre, ayúdame. Estoy orando en español. Necesito ayuda. Por favor, ayuda a nosotros a aprender su palabra. En Cristo, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es la fe? Es una palabra interesante. En español, español es una lengua muy hermosa. Pero es interesante que las palabras están más largas en español que en inglés, ¿sí? Sí, en español, ¿cómo se dice este? Shirt. Camisa. Pants.
pantalones, shoe, zapato, sock, o calcetines, ¿sí? Calcetines. Hat, es más trabajo en español. Y también hope, esperanza, trust, confianza. Pero está una palabra, faith, fe. La fe, solamente 2 letras, ¿sí? La fe. Es posible que es una cosa muy pequeña, la fe. ¿Qué es la fe? ¿Y de dónde viene? ¿Y cómo es que crece, to grow in faith, que crece la fe? ¿Y qué hace la fe en nuestra vida? Aquí en Romanos vemos que la fe viene como resultado de oír el mensaje, el resultado de oír. No de ver, de oír. Es importante. En el viernes y en jueves, nos vemos que, si estabas aquí, nos vemos que la fe viene de oír el mensaje. Y el mensaje en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como uno de estos. Aquí, ¿qué es esto? En mi manzana. Una semilla. Aparece como nada. No, está deliciosa. Usualmente pero esta semilla, ¿sabes que en esta semilla hay, ¿cómo se dice? Blueprints. Los planos para un árbol. Totalmente. Todas partes de un árbol. Aquí. Y en la semilla de la palabra de Dios son los planos. Todo que necesitas para la vida. Es increíble que es posible que con una semilla. Vamos a verlo en el libro de Nehemías. Por favor, ven conmigo a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Y leemos juntos. Al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Moisés, sí. Verso 2. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos y en la plaza que está enfrente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento y la lectura del libro de la ley. 4. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Haspadana, Zacarías y Mesulam. Es tan difícil solamente en español.
5. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. 7. Los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseas, Kelita, Azarías, Josebed, Hanán y Pelaías, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. 8. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo empretaban de modo que comprendiera su lectura. Esta historia es una importante en la Biblia. No hay ningún milagros, gracias. Pero en esta historia hay un revival, avivamiento, un avivamiento gran. Y toda la historia es sobre la palabra de Dios. ¿Por qué es este avivamiento? Para entender esto, necesitamos mover a the beginning, principio de la historia de este hombre Esdras. ¿De dónde viene Esdras? Su historia comenzó en Esdras, poquito before, atrás, en Esdras capítulo 7. Este gran avivamiento. ¿Por qué? Porque la fe. Pero ¿de dónde viene la fe de este hombre, el sacerdote, el maestro Esdras? Leamos juntos en Esdras capítulo 7. En Esdras capítulo 7. Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salún, más nombres: Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Meraiot, Zeraías, Uzi, Bucui, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. Este hombre Esdras, un sacerdote, en la primera de su historia es su línea de su familia. ¿Por qué? Porque muchos nombres es tan difícil, pero ¿por qué es importante? Porque Esdras tenía un llamado, calling. Esdras tenía un llamado para estar sacerdote, the high priest. ¿Cómo se dice high priest? Sumo, sacerdote sumo. Pero Esdras vivió en Babilonia. Por un sacerdote no hay nada para hacer en Babilonia. No hay templo. Esdras nació para cosas grandes. Born for greatness. ¿Did I say that right? Pero Esdras nació en un mundo
roto. Entre un agente rotado. Las israelitas no vivieron en Jerusalén, no vivieron en Israel. ¿Por qué? Porque por muchos años, por siglos, la gente de Israel estaban cerca a Dios en sus palabras, pero lejos en el corazón. Y ahora, y por siglos, el Señor said to the people, les había de hecho que los israelitas van a go in exile. ¿Cómo se dice exile? Al exilio. Esdras nació en esta situación, no es su culpa, pero Esdras, su vida, él nació por cosas grandes, pero en una vida rotada. ¿Por qué es? Esta mañana quiero decir la historia de Esdras, pero también un poquito de la historia mía. En mi vida, yo estoy como 17 años, como 20 años ahora en mi camino con Dios, en mi camino con el Señor, my walk with the Lord. Cuando yo when I met the Lord, cuando yo conocí al Señor, me fell in love. How do you say? Me enamoré con el Señor y quería hacer todo por mi Señor. Pero no sé qué Él quiere para mí hacer. Fue a una conferencia que se llama Preach the Word. Predica la palabra, una conferencia. Y las estudias en la Biblia estaba oyendo, y en un momento yo sabía que yo tengo un llamado para predicar la palabra. Me alegró, I was so happy, me alegró. Pero unos minutos pasaron y me di cuenta que yo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Y no estaba como false humility. No estaba humildad falsa. Es realidad. No puedo hacerlo, Señor. ¿Por qué me llamas a este llamado para predicar la palabra? No puedo hacerlo. Y no sabía qué puedo hacer. Entonces, el Señor me dio una palabra en 2 Corinthians, en el segundo Corintios. Don't lose your place en Esdras. ¿Cómo se dice? Quédense en Esdras, pero un verso en segundo Corintios. Esta palabra me dio Dios en capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5. No es que no consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El Señor me dio que Cristóbal,
eres correcto, no puedes hacerlo, pero yo puedo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios y Dios solamente. Es importante. ¿Qué es la fe? La fe nos enseña que nosotros no podemos hacerlo, pero el Señor puede. Esdras viene de Babilonia. Y toda su juventud estaba en Babilonia. ¿Cómo puede hacer su trabajo como un sacerdote? Su juventud totalmente estaba un camino de fe. Confiado en el Señor, leyendo la palabra de Dios. Y tenía la esperanza en un lugar que nunca ha visto. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es tan difícil? En mi historia, unos años más tarde, estaba un pastor trabajando con los jóvenes en mi iglesia, y I loved my job. Me encantaba mi trabajo, totalmente. Pero un día el Señor me llamó otra vez. Esta vez a otro lugar que se llama Mississippi. Había 2005 cuando la huracán Katrina estaba en Mississippi. Y vamos con una equipa de jóvenes y estábamos ayudando. Pero cuando estábamos allá en Mississippi, Dios me llamó a mover. Ok, el Señor me llamó a mover. Es claro que Él quiere hacer cosas grandes, ¿sí? Cosas tan grandes. Con yo y mi familia y con el Señor. Siempre cosas grandes por el Señor. Claro que sí. Pero en Mississippi, voy a decir esto en inglés. Por favor, ayúdame en español. The mission field hit me like a glass door hits a nearsighted seagull. El campo misionero me cayó a mí como una puerta de vidrio le cae a un pájaro. Nearsighted pájaro. Un pájaro de corta vista. Sí. Estaba tan difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estamos trabajando por el Señor, ¿por qué tan difícil? Yo tengo una historia. Cuando estaba ahí, siempre trabajar. Mi trabajo primero estaba en una escuela y mis días comenzaron como 5 en la mañana para preparar las lecciones y la escuela it was a boys' boarding school, a Catholic boarding school. Una escuela como dice, que vivían ahí. Sí. Okay. Solamente los chicos. Solo hombres, de varones. Y yo tenía los chicos en el grado 7 y 8 para álgebra. Y álgebra para muchachos del 7º y 8º grado. 7º y 8º grado, sí. Tan difícil. y mis días comenzaron como en la mañana a las 5 y muchas veces
yo estaba awake a las... Despierto. Despierto a las 2 o 3 en la mañana con los grados, con todo, y I was exhausted. Pero un día estamos en el coche con mi hijo de como 9 años, Caleb. Y en mi mente, vamos a la iglesia, tengo que predicar, y en mi mente estaba la estudia, la Biblia, por unos minutos, pero en un momento oí mi hijo, Caleb, y él estaba en su mundo totalmente, y tenía algo como esto, estaba un toy, gordo, pero es de McDonald's para jugar como era un cashier, como cajero. Y él estaba hablando y I heard him say, me oí decir, hola, posibilidad por humildad. Posibilidad por humildad. ¿Cómo puedo ayudarle? Oh, entiendo. Su perro vomitó en el árbol de Navidad. Y ahora está en fuego. Ok, no problema. Los bomberos, yo voy a llamar a los bomberos. Es ok. Ok. Entonces decidió oír más. Él dice, posibilidad por humildad, ¿cómo puedo ayudarle? Ok, yo entiendo. Su perro vomitó en un electric fence. Cordón eléctrico. Un cordón eléctrico. Y ahora está en fuego. Es ok. Yo voy a llamar a los bomberos. Gracias. ¿Qué es esto? Posibilidad por humildad. A veces necesitamos una posibilidad por humildad. No sé cómo estaba en la mente de mi hijo, pero entiendo que a veces necesitamos posibilidad por humildad. Y parece a mí que si su perro vomitó en una cosa y ahora está en fuego, es posibilidad por humildad, si necesitas llamar a alguien. Pero a veces necesitamos una posibilidad por humildad. Y en nuestra vida, en nuestro llamado a servir al Señor, es importante que tenemos una posibilidad por humildad. Esdras tenía un llamado grande, pero su vida fue tan difícil porque es importante la humildad en una servant. Humildad, humility in a servant of God. Humildad y un siervo de Dios. Humildad en el siervo de Dios es tan importante. Entonces necesitamos the trials. Pruebas. Necesitamos las pruebas. Entonces en Esdras, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la garantía de lo que se espera. Pero ¿de dónde viene esta fe de Esdras? En verso 6, capítulo 7, verso 6. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés.
Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. El hombre Esdras, el sacerdote, sin su trabajo, sin el templo, pero este hombre ve en verso 10, verso 10. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe de Esdras? No viene de lo que puede ver, viene de la palabra de Dios. Y Esdras tenía hábitos. Esdras tenía hábitos tan importantes, los hábitos. En su vida hay unas cosas que haces que no son hábitos. A veces vas a un lugar que nunca has visitado, pero yo pienso que como 95% de su vida es hábitos. O más, posible 99%. Los hábitos son su vida. Entonces es tan importante que en sus hábitos están sobre el Señor, sobre la palabra de Dios. Esdras tenía hábitos. Aquí, en verso 10. Había dedicado por completo a número 1, estudiar la ley del Señor. Número 2, a ponerla en práctica. Y número 3, a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. 3 cosas: estudiar, ponerla en práctica y enseñar. Y la orden es importante. No es bueno si primero enseñar y segundo estudiar. Primero, si algunos de ustedes querían estar maestro de la palabra, primero, estudiar. Segundo, ponerla en práctica. Tercero, enseñar. Esdras estudió y puso en práctico y enseñó. Y la fe grew. La fe crece entre la palabra de Dios. Nos vemos en Romanos 10. Pero la fe viene de la palabra y crece con un hábito en la palabra. Pero no solamente en la palabra, porque yo pienso que la fe es como un músculo. Es como un músculo, como esto. Entre estas cosas, ¿cuál puedo usar para tener músculos? Sí, claro que sí. Tengo una, ¿cómo se dice New Year's Resolution? New Year's Resolution. Una resolución para tener más músculos, ¿sí? Pero tengo una pregunta. ¿Es verdad que pesa dame más músculos?
No es verdad. ¿Sabes qué pasa cuando yo levanto esta pesa? ¿Qué pasa? Es que mis músculos break down. ¿Cómo se dice? Se quebranta. Mis músculos se quebrantan, es verdad. Entonces, ¿cómo es que me ayuda? Es porque cada vez que yo levanto esta pesa, mis músculos se quebranta mis músculos. ¿Por qué? ¿Por qué debo hacer esto? Porque cada vez que mis músculos están quebrados, yo puedo comer protein. ¿Cómo se dice protein? Proteína. Es la proteína que me ayuda con los músculos. Entonces, en su vida es the trials, las pruebas que quebran su fe. Pero la proteína de la palabra de Dios, la proteína, la carne de la palabra, la leche de la palabra de Dios, que pone los músculos en su fe. Y necesitas los dos. Necesitas las pruebas y necesitas la palabra. Esdras tenía los dos. En mi vida tengo los dos. Tú tienes los dos. Tienes las pruebas. Siempre. Pero si solamente tienes las pruebas y no tienes la proteína, ¿qué vas a tener más músculos? No fe. Si solamente pruebas, no hay fe. Solamente hay complaining, ¿cómo se dice? Quejas. Pero con los dos tenemos la fe. En mi historia, 5 años pasaron en Mississippi. 5 años pasaron en Mississippi, en misión por Dios. Estaba tan difícil, pero Dios siempre mantenga su palabra. Always keeps his word. Cumple su palabra. Siempre cumple su palabra. Era tan difícil, pero habían unas personas nuevas en el Señor, born again, nacieron de nuevo. Pero en la iglesia estaba más pequeña en 5 años, como 20, 30 personas en un día muy bien, muy full day, muy grande en la iglesia y siempre difícil. Nunca bastante dinero, nunca bastante tiempo por familia, por trabajo y menos y menos trabajo. Estaban en la recesión de 2008 y 9 y 10 y más problemas. Pero el Señor never left me. Nunca me abandonó. Un día cuando estaba manejando en mi coche a 6 por la mañana a trabajar, estaba cerca de la playa, next to the beach, cerca de la playa y tired, cansado, totalmente. Y en un momento había un pelican, ¿cómo se dice? Pelícano, sobre la agua,
del Golfo de México. Y el pelicano tenía sus wings, ¿cómo se? Alas. You're very helpful, gracias. Sus alas sobre la agua como esto, tan hermosa. Y en mi mente pienso, el pelicán estaba hecho por esto. Y yo me di cuenta que yo estoy hecho por algo. No es eso que estoy haciendo ahora, pero yo soy hecho por algo importante, por el Señor. La fe es una batalla. La fe es una batalla. En 1 Timoteo 6, verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna. ¿Por qué es una batalla la fe? ¿Por qué es una batalla? Porque siempre una batalla. Primero, porque necesitamos tener our strength, His strength and our weakness. Su fuerza en nuestra debilidad. Su fuerza en nuestra debilidad. Entonces, es una batalla. Y también para santificar nuestra fe. Para santificar nuestra fe. Tan importante. ¿Por qué? ¿Entiendes qué es santificación? ¿Qué es santificación? Yo tengo una historia. Muy bien. Muchos años pasados, cuando tenía 16 años, me encontró, I met a girl. Conocí a una señorita. Conocí una señorita tan hermosa. Tan hermosa. Es ok, ella está sentada por allá. Y cuando Andrea y yo estábamos nuevos, novio y novia, nuevos, la primera vez que ella estará was in my house. Estaba en mi casa y en mi cuarto yo tenía unos unos posters de mujeres, porque tenía 16 años y no estaba cristiano y no sé nada. I don't know. Y ella los vio y sin palabra, abrió la ventana y fue a los posters y sin palabra, la ventana, los posters de las mujeres, a tu window, la ventana. Todas. ¿Por qué? Porque no los necesito. Y para mí es, ok, bien. Santificación es cuando Jesús viene en su corazón, entre su corazón y van a los posters de todos los otros señores, todos los otros Dios o idols, ¿cómo se dice idols? Los ídolos que están en su corazón y
es santificación. Pero ¿cómo es que el Señor hace esto? Santificación es por la palabra de Dios y por la batalla. Es en la batalla. Cuando tú entiendes que no puedes hacer esto, y cuando tú entiendes que sus ídolos no pueden ayudarle. Aquí está la santificación. Entonces Esdras, su historia, viene a Nehemías, en capítulo 8, donde empezábamos en Nehemías capítulo 8. Ahora Esdras está en Jerusalén, ¿sí? En Jerusalén, ahora toda la gente están juntos como un hombre para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la vida de la gente de Israel, Jerusalén estaba destruida, completa. Pero la gente regresaron para construir, to rebuild, para construir otra vez su ciudad, sus vidas. Es una historia de restauración. Y su vida también es una historia de restauración. Porque el Dios, el Señor, es la única que puede restaurar su alma, que puede restaurar su alma. En Salmo 23, ¿sí? Aquí en Nehemías es una historia de restauración. Y es en medio de un hombre predicando la palabra de Dios. Aquí, en vers 7. Los levitas, Esua, Bani, Serebías, Samin, Acub, Sabetai, Odías, Maseas, Kelita, Azarías, Josebed, Hanán y Pelaías, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Ellos leían con claridad el libro. ¿Por qué es importante? Porque la palabra de Dios no se ayuda si no comprendes, ¿sí? Es importante comprenderlo. Es interesante. En inglés la palabra comprender es understand. En inglés comprender es understand. En inglés, interesante, significa que para estar en medio de una cosa, para verlo. Cuando fuimos a Mississippi, yo he visto la huracán en el televisor, ¿sí? Y destrucción a cada parte, pero siempre estaba como esto. Mi televisor no tan grande. Pero cuando fuimos a Mississippi, y yo podía verlo a todas partes, por miles y miles y miles. Casas totalmente off their foundation.
fuera de su cimiento. Estaban un carro en un árbol, 36 pies de agua sobre la playa, sobre los neighborhoods, los barrios y las casas. Yo comprendo, yo estaba en el medio. Para los israelitas ahora comprenden por qué están en medio de la palabra. La palabra no solamente estaba una historia, estaba su vida. La historia estaba de sus padres y sus padres. ¿Y por qué esta ruin estaba su realidad? Pero cuando oyen, mira a este verso, en verso 10. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque la gente estaban llorando. They were crying, llorando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra estaba su historia. Ellos entienden que todo que está roto de sus vidas, de su ciudad en Jerusalén, es culpa suya, their fault. Pero ahora entienden la ley de Dios. Pero Nehemías dice: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? ¿Qué es el gozo de Dios? ¿Qué es el gozo de Dios? En el libro de Hebreos, en capítulo 12, oye, el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué es el gozo del Señor? Aquí, en Hebreos, cuando fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba. ¿Qué estaba el gozo de Jesucristo? Ustedes y yo, su iglesia, su su novia de Jesús. Estaba su gozo en la cruz, porque él sabía que la cruz estaba la forma en que nosotros estamos salvados. Entonces, la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el conducto de la gracia de Dios, y con la gracia, salvación. La fe es el conducto en Efesios, porque por gracia ustedes han sido salvados
mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios. La fe es el conducto de la gracia de Dios. Y con esto, salvación. Entonces, en Nehemías, aquí en verso 11. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que les había enseñado. Al día siguiente, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Y en esta encontraron escrito que el Señor le había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas debían habitar en ramadas y pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén esta orden: vayan a la montaña y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso, para hacer enramadas conforme a lo que está escrito. De modo que la gente fue y trajo ramas, y con ellas hizo enramadas y las azoteas. En los patios, en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellas, como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun. Hicieron una gran fiesta. 18. Todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Celebraron la fiesta durante 7 días, y en el día octavo hubo una asamblea solemne, según lo ordenado. Y la palabra dice que la gente estaba llena de gozo, full of joy, ¿sí? Llena de gozo. ¿Por qué? Porque entienden la palabra, entienden la gracia de Dios, entienden que la palabra de Dios nos dice que la vida con Dios es una celebración de su gracia. Y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo siento. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe viene de oír el mensaje, y el mensaje de la palabra de Cristo. La fe nos recuerda que no podemos hacerlo, pero el Señor puede hacerlo. La fe es el guardián de nuestra esperanza. La fe es la expresión de nuestra confianza en el Señor. La fe es el conducto de la gracia. Y
con esta de la salvación de Dios. La fe en Dios no nos defrauda. La fe de Dios does not disappoint. Did I say that? No nos defrauda. En la historia mía, este viaje a Miami, está un buen viaje. En el año 2012, yo regresé del Mississippi a nuestra home, ¿cómo se llama? Pero no casa, no lugar, no había casa. Después de como 5 años y no teníamos casa, no tenía trabajo, no tenía dinero y totalmente mi tiempo en Mississippi había una batalla, siempre una batalla. Pero ahora está 5 años más, 5 años han pasado. Y en este viaje, en la noche de jueves, unos minutos antes de la iglesia, yo tenía una llamada y I found out we're buying a house. Averigüé que íbamos a comprar una casa, finalmente. Ahora, en este día, en 2012, cuando no teníamos nada, we started a mobile app. Empezamos con un aplicativo móvil. Empezamos con un aplicativo móvil, sí, gracias. ¿Dónde está? Que se llama Through the Word. Un momento. ¿Dónde se fue? Lo siento. Es mi familia. En Yellowstone. Lo siento. Aquí. Aplicación de móvil. En 2012 estaba crazy. Right? I was crazy. Estaba loco para pensar que puedo empezar en una cosa grande, en una misión para Dios como esto, y no tenía dinero, no tenía una casa, no tenía nada, pero tenía un llamado de Dios. Y Dios me dijo que, Cristóbal, por favor, empezar esta aplicación. En 2012 teníamos como a few listeners. Unos cuantos oyentes. Ahora, en este día tenemos 8,000 oyentes cada día. 8,000 oyentes cada día. Y cada día los oyentes aprenden la palabra de Dios. Un capítulo cada día. Cada día en esta aplicación es totalmente gratis. Lo siento por inglés.
La aplicación está en inglés. Si no entiendes inglés, lo siento, queremos ponerlo en español. Queremos ponerlo en español. Si entiendes poquito de inglés, es una buena idea para aprender más inglés en la palabra de Dios, ¿sí? Pero si quieres más información de la aplicación, por favor, pregúntame, pero puedes tenerlo en sus teléfonos por gratis. Cada día leemos un capítulo de la Biblia y un maestro explica la palabra, exactamente como Esdras y los levitas en Nehemías, para que la gente pueda comprender la palabra de Dios. Y una pintura. Ayer fuimos, mi esposa y yo fuimos a las llaves, the keys, Florida Keys, los Cayos de Florida, y nos vemos esto aquí. Tan hermosa. Y en el momento que se cayó el sol, puso el sol, había un pelicano sobre la agua, como esto, por esta parte a esta parte. Porque la fe es una batalla, pero es una batalla que ganamos. Amén. Oramos. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por la fe y por su palabra. Gracias por las pruebas, por las batallas. Gracias por todo, porque en esta fe ganamos siempre. Y sabemos que nunca that you never leave us. We know that you never leave us or forsake us. Sabemos que nunca nos dejas. Gracias, Señor.